La voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Codazos, patadas, saludones, de todo, pero gracias a Dios ahí el Señor está probando nuestro temperamento, nuestra paciencia y nuestro amor al deporte. Amén. Así que a mí me toca hoy que compartir la palabra, mis hermanos, y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, que podamos comer ese pan que nos trae día a día, que podamos, que nuestro espíritu sea lleno día a día y que Él pueda llevarnos al pleno entendimiento y la comprensión de la palabra. Amén. Así que oramos, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este día, bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque Tú eres digno, Señor, de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu santo nombre, Padre. Padre, queremos compartir este pan en esta mañana, Señor, para que sea, Señor, de anhelo a nuestro espíritu, Señor, que sea llenura a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, entender el mensaje, Señor, del cual Tú has traído el día de hoy, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, úsame, Padre, me pongo delante de Ti, Señor, a cuentas, Padre, perdona, Señor, por todas nuestras ofensas, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, para así, Señor, presentarnos limpios delante de Ti, en el nombre de Jesús. De Ti te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mis hermanos, en esta mañana quiero que me acompañen a Proverbios 21, en el capítulo 21 y versículo 2. Que abran sus Biblias y quiero compartirle sobre el camino del Señor. Muchos de nosotros hemos olvidado que la gracia, la misericordia de nuestro Señor nos ha alcanzado. Hemos olvidado de que su favor y que su voluntad depende mucho de lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros hemos dejado de hacer su voluntad y hemos olvidado que hemos alcanzado la salvación eterna. Y no solo eso, sino que muchas veces nos hemos apartado de su camino. Y cuando nos apartamos de su camino, empezamos a ir por nuestros propios caminos. Por eso dice en Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión,
pero Jehová pesa los corazones. Cuando yo leo esta palabra y cuando yo veo este versículo y empiezo a meditar en ella y empiezo a analizar mi camino, como yo he caminado delante del Señor, me empiezo a preguntar qué camino he tomado yo delante de Dios, cómo he caminado delante de Él. He caminado conforme a mi propia opinión, creyendo que lo que hago es bueno. He caminado conforme a lo que yo pienso, que muchas veces hacemos cosas que tal vez no le agradan a Dios, pero pensamos que es buena delante del Señor. Y muchas cosas tomamos decisiones o caminos que no son los adecuados y tomamos las malas decisiones o malas actitudes. Entonces, cuando yo me pregunto quién es el hombre y cuál es su camino, empiezo a meditar de que muchas veces nosotros creemos que estamos caminando recto, y es cuando más deberíamos de analizarnos y de preguntarnos si en verdad estamos caminando recto delante del Señor, si estamos haciendo su voluntad, porque gracias a su misericordia, gracias a su amor, fuimos alcanzados para hallar el verdadero camino. Y entonces, esto me lleva a que si yo quiero caminar recto delante del Señor, quiero caminar bien delante de Dios, tengo que buscarlo. Y en Isaías 55, 6 al 8, esto se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Se lo voy a leer primero en la versión de la antigua versión, y lo puedo entender de dos formas, pero más explícito tal vez lo puedo entender en la Biblia de las Américas, y en la Reina Valera lo dice en 55, 6 y 8, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En la versión de la Biblia de las Américas nos lo da un poco más explícito y dice: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Cuando nosotros abandonamos el camino del Señor, nos volvemos impíos. O sea, no hacemos lo que al Señor le agrada, hacemos nuestra voluntad. Cuando nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, en la forma que creemos que nosotros estamos caminando recto del Señor, delante de Dios, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, es cuando nosotros muchas veces nos equivocamos, y a lo bueno le llamamos malo, y a lo malo le llamamos bueno. Y muchas veces en estas situaciones nosotros empezamos a caminar, y poco a poco nos empezamos a apartar. Las veces que nosotros dejamos de orar, las veces que nosotros dejamos de leer la palabra,
esto cada vez nos aparta más y más y más del camino del Señor. Cuando nosotros empezamos a buscar nuestras propias opiniones, nuestras propias excusándonos muchas veces de por qué no leo la palabra, de por qué no oro, de por qué no hago la voluntad del Señor, eso cada vez nos va alejando más del camino del Señor. Por eso dice que el impío abandona el camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, el hombre que no está limpio, que no está en los pensamientos del Señor, poco a poco se va separando de Dios. Y esto es lo que nos hace pensar de que muchas veces nosotros realmente no estamos caminando en la voluntad de Dios. En 1 Samuel 12:23 dice: en cuanto a mí, lejos esté de mí de que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros, antes bien os instruiré en el camino bueno y recto. Porque el Señor nos pide que nosotros encontremos ese camino, porque Él quiere instruirnos en lo que es recto delante de Él. Él quiere guiarnos en lo que es recto delante del Señor, para que nos presentemos nosotros con pensamientos sanos, que nos presentemos delante de Él con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos al Señor, sabemos de Él, pero realmente no estamos cerca de Él. Creemos estar realmente cerca del Señor, pero con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, de pensar, o incluso muchas veces de hablar, nos hace ver que realmente estamos muy lejos del Señor. Y es ahí el problema, cuando nosotros creemos que porque hemos estado durante mucho tiempo con el Señor, caminando junto con Él, ya lo conocemos. Y esto le pasó a sus discípulos, diciendo, cuando el Señor estaba con ellos y uno de ellos le pregunta que cuál era el camino. Imagínense, estos discípulos, que era Tomás era uno y Felipe era el otro, habían caminado con el Señor, estaban con Él. Habían visto los milagros, habían visto cómo el Señor sanaba, cómo el Señor les mandaba el mensaje, pero aún no lo conocían. En Juan 14, del 3 al 9, dice: el Señor estaba reunidos con ellos y les dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. O sea, el Señor les estaba diciendo, hablándolo en buen chapín, ¿verdad? Ustedes saben que están conmigo y saben de que yo voy a volver cuando yo me vaya. Y que yo voy a estar con ustedes y los voy a llevar a un lugar eterno. Los voy a llevar donde ustedes van a estar conmigo por la eternidad. Se los había dicho, pero sin embargo ellos no habían entendido esta parte. A pesar de que ellos estaban caminando con el Señor, a pesar de que ellos habían caminado con el Señor, no entendían esta parte de lo que Él estaba hablando. Por eso le dice Tomás al Señor, si Tomás le dice al Señor, le dice: no, Señor, no lo conocemos. Digo Tomás, imagínense, ellos ya habían estado con el Señor, ellos habían visto muchas cosas y aún no le conocían. Y le dice: no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?
Tomás había estado con él. Sin embargo, no tenía ni idea hacia dónde iba. Y así somos nosotros muchas veces. Venimos a la iglesia, oímos la palabra, escuchamos la prédica, pero no tenemos idea hacia dónde vamos, hacia dónde queremos seguir. Y nos hacemos semejantes a Tomás, porque él aún caminando con el Señor, él aún viendo lo que el Señor hacía, él aún no había visto el verdadero camino. Entonces Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Fíjense, el Señor les está explicando a ellos: si ustedes realmente me conocieran, ustedes sabrían quién soy yo. Si ustedes realmente saben con quién están hablando, saben a quién le están hablando. Y aún Felipe, imagínense, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y esta es la pregunta que yo les hago a ustedes. Ustedes quieren ver milagros, ustedes quieren ver gente que se caiga, que les agarre la chiripiorca, que hagan esto, que hagan lo otro. Y aún así, viendo incluso las maravillas que el Señor hace, aún no estamos conformes. Aún no estamos nosotros satisfechos ya para quedar conformes que realmente en nosotros debe estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que seguimos nuestras mismas opiniones, somos incrédulos y no miramos las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos ha sanado, cómo Él nos ha librado, cómo Él nos ha cambiado, cómo Él nos ha bendecido. Todas estas cosas las olvidamos. Seguimos inconformes de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Y esta es la parte donde yo digo: si yo he visto su gracia, si yo he visto su misericordia, si yo he visto sus milagros, ¿por qué aún nosotros seguimos siendo necios en tratar de apartarnos del verdadero camino del Señor? ¿Por qué nosotros aún seguimos siendo incrédulos y no seguimos haciendo su voluntad, sino nuestra voluntad? ¿Por qué esta parte a nosotros nos cuesta entender? Imagínense, Tomás y Felipe habían estado con él, juntos, a la par de Jesús, a la par de Dios, a la par del Padre, y aún así dudaban, no estaban conformes. Y a nosotros, que no lo tenemos a la par, a nosotros, que a veces dudamos, y a nosotros a veces que queremos ver milagros y que aún a veces lo hemos visto, nosotros no seguimos su camino. Nos cuesta caminar junto con Él. Sin embargo, Él desde el principio les dijo, ¿verdad? ¿Qué les dijo?
en el versículo 3, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Mi pregunta es, ¿usted conoce el camino? ¿Usted sabe a dónde lo está llevando el Padre? ¿Usted sabe quién es el camino? Porque la Biblia lo dice aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. La pregunta es, ¿usted ya lo vio? ¿Usted ya lo conoce? ¿O aún sigue dudando de quién es nuestro Salvador y nuestro Señor? Y es ahí donde nosotros muchas veces dudamos, e incluso Dios conoce nuestros corazones y no lo podemos engañar. El Señor no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque en Salmos 51, 16, 17 dice, porque no quiere sacrificio que yo lo haría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros nos apartamos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas e ignoramos su palabra, e ignoramos lo que Él dice, e ignoramos muchas veces que Él está con nosotros en todo momento. No importa qué tan apartados estemos de Él, pero Él siempre está allí. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado y nos presentamos delante del Señor, ahí es cuando nosotros empezamos a establecer una nueva relación con Él y empezamos un nuevo camino. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y Él no puede ser burlado. En Salmos 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué pasa si hay en mí camino de perversidad? Dice, si hay en mí camino de perversidad, ve. O sea, el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y sabemos que no estamos caminando recto delante de Él. Entonces dice después, y guíame en el camino eterno. O sea, si yo no estoy haciendo las cosas bien delante de Dios, debemos de pedirle al Señor que nos guíe en el camino ¿qué? Eterno. ¿Y quién es ese camino eterno? Bueno, pues ya lo habíamos leído. ¿En dónde? En Juan 14, 6, cuando le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, el Señor quiere que nosotros lleguemos a ese camino eterno por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero muchas veces nosotros olvidamos ese camino y olvidamos que lo que debemos de seguir para la vida eterna debe ser con un corazón contrito y humillado delante de Él y caminar recto siempre, de una manera que Dios se agrade de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no sean pensamientos de maldad, pensamientos de daño, de poderle hacerle daño a alguien más, de poder
causar dolor, de poder tratar muchas veces de lastimar a alguien. Y en algunas ocasiones lo hemos hecho sin darnos cuenta. En algunas ocasiones tal vez hemos dañado la integridad de una persona, hemos dañado el corazón de una persona o hemos incluso lastimado a alguien. Y a veces nos han lastimado a nosotros también. A veces han hablado mal de nosotros, a veces han dicho cosas no agradables o a veces actitudes que nos han dañado a nosotros, lastiman nuestro corazón. Pero nosotros también debemos de aprender a perdonar y aprender a seguir adelante y buscar el camino, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino verdadero, que nada ni nadie nos desvíe de la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros empezamos a caminar en nuestros propios caminos, perdemos el horizonte, perdemos la visión del Señor. Cuando Dios quiere que nosotros caminemos hacia Él, porque en Él vamos a encontrar la vida eterna. En Él vamos a encontrar incluso aquellas personas que caminaron recto delante del Señor, que dieron testimonio y que a la hora que nosotros partamos con el Señor, vamos a encontrarlos también en ese camino. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que muchas veces nosotros nos desviamos porque creemos que los caminos para nosotros, las cosas que nosotros hacemos son bien, son buenas delante del Señor. Y muchas veces no es así. Hermano, usted tiene que saber que si alguien no está caminando recto delante del Señor, usted es una luz para esa persona también. Usted es alguien que debe de guiar a esa persona por un camino recto. Usted es esa persona que el Señor lo ha puesto para que esa persona que está desviada, que aún no ha encontrado la luz, que aún no ha visto la luz, que usted pueda hacer ese camino hacia la verdadera salvación, hacia la vida eterna. Y por eso es que nosotros tenemos que leer la palabra constantemente y tenemos que estar en comunión con el Señor constantemente para que nosotros tampoco perdamos ese camino, perdamos esa visión, perdamos la voluntad a la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos querido tratar de enseñarles a ustedes, que cada vez que ustedes mediten la palabra, que cada vez que lean la palabra, que cada vez que ustedes le oran al Señor, pidan el discernimiento para que Él nos enseñe cuál es el camino que nosotros debemos de tomar, aún en nuestras propias decisiones. Porque es bien difícil tomar el camino equivocado y que después nos arrepentimos porque no era eso realmente lo que teníamos que haber hecho, y cometemos errores, y errores garrafales, errores grandes, pero eso es por falta de sabiduría, como habíamos hablado anteriormente. Cuando nosotros no escudriñamos la palabra, cuando nosotros no estamos en comunión con el Señor, no hay forma que el Espíritu Santo nos guíe a poder tomar las decisiones correctas. Y por eso es que a veces nosotros, muchas veces, cuando tomamos las decisiones que no son correctas, afectan nuestras vidas. Y cometemos errores que después nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. Aún cuando nos apartamos del Señor, aún cuando hemos caminado durante mucho tiempo con el Señor y no logramos encontrar ese camino, hoy en día nosotros deberíamos de saber que debemos de tomar el camino recto,
Y ese es buscar al Señor para la eternidad. Que no nos debemos de apartar delante de Él, porque por eso Él murió en la cruz, por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos ver ese camino, para que pudiéramos ver la cruz en la cual Él fue crucificado por amor a nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser redimidos delante de Él por medio de su gracia y de su amor. Y eso es lo que olvidamos muchas veces, ese amor que tuvimos desde la primera vez, cuando el Señor nos encontró a nosotros, porque realmente nosotros no lo andábamos buscando a Él, porque de nuestra parte fuera nadie hubiera dado un centavo por nosotros. A pesar de lo que éramos, nadie hubiera pagado el precio que el Señor pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y Él ha mostrado todo su amor, ha mostrado toda su misericordia, porque nos ha librado de la mano del cazador, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la peste, de la enfermedad, y aún nos ha librado de las tentaciones. Sin embargo, a pesar de muchos años que hemos caminado delante del Señor, estamos aún como Felipe y como Tomás, uno preguntando cuál era el camino y el otro viendo a ver si era suficiente lo que había visto. Y así somos nosotros muchas veces. Aún seguimos preguntando: Señor, ¿será que tú lo puedes hacer? Señor, ¿será que tú puedes cambiar las cosas? Señor, ¿será que yo puedo entrar al reino de los cielos? Y déjame decirte, no importa qué tan pecador eres tú, o qué tan malo hayas sido, o cuántos pecados tú tengas encima de ti, el Señor es fiel para perdonarlos y poderte enseñar el camino que realmente lleva a la eternidad. Y el único camino es por medio de Él, es a través del Padre, no es a través de ninguna estatua, no es a través de que vayas a Mayag a hacer cosas, a rendirle culto a alguien, no es a través de otras formas, de otras religiones o de otras metodologías. El único camino es Él, es nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos, hasta el día y hasta el día de hoy. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia